¿Existe una certeza estadística abrumadora, respaldada por las matemáticas y la física, de que el próximo trago de agua que cualquiera de nosotros tome contiene al menos una molécula que alguna vez pasó por el sistema digestivo de un tiranosaurio rex? Es una imagen súper gráfica, pero totalmente cierta. Y hola, estoy encantada de estar aquí para esta exploración a fondo. Bienvenida. Y sí, a ver, suena a ciencia ficción pura, pero es la realidad química de nuestro planeta. Y creo que tendemos a vivir con esta ilusión de que habitamos un mundo con recursos ilimitados. No. Claro, como si tuviéramos una despensa infinita. Exacto. Una despensa de donde simplemente sacamos lo que necesitamos y botamos lo que nos sirve. Pero leyendo el documento fascinante que tenemos hoy sobre los ciclos biogeoquímicos, te das cuenta de que la Tierra es, digamos, una nave espacial cerrada. Totalmente. No estamos recibiendo cargamentos interestelares con agua fresca o nuevos materiales de construcción biológica. Todo lo que sostiene nuestra existencia está estrictamente delimitado a lo que ya tenemos. Y esa es la visión de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en este material, porque desarma por completo la idea que tenemos de lo que es la basura o el desperdicio. Es un cambio de paradigma profundo. O sea, si pensamos que la vida lleva miles de millones de años consumiendo energía, agua, minerales en esta esfera cerrada. Sí, la pregunta no es cómo sobrevivimos hoy. Exacto. La pregunta lógica es por qué no nos quedamos sin recursos en los primeros un par de millones de años. Y la respuesta, según el texto, es que la naturaleza inventó un sistema perfecto de reciclaje permanente. Todo lo que se usa debe volver al entorno para aprovecharse una y otra vez. A nivel químico, no hay un afuera a donde botar la basura. Ok, vamos a desempacar esto. Porque entender los 3 ciclos principales que estructuran este reciclaje va a alterar drásticamente cómo quienes nos escuchan perciben el simple acto de respirar o de ver llover. Sí, hay todo un sistema de engranajes invisibles operando en el fondo. Y para entender esa maquinaria, tenemos que empezar por el recurso más visible y constante. El solvente universal, el que mantiene todo fluyendo, el agua. El ciclo del agua es, probablemente el más intuitivo para todos, pero a menudo subestimamos la escala de su funcionamiento. Es un flujo continuo impulsado por la fuerza termodinámica del Sol y la gravedad de la Tierra. Ajá. Y el documento desglosa este motor metódicamente en 4 grandes fases. La primera es la evaporación. Constantemente, el calor del Sol actúa sobre mares, lagos, ríos, el suelo, e inyecta energía térmica. Así, el agua líquida se convierte en gas y sube a la atmósfera. Claro, esa es la imagen clásica que nos enseñan en la escuela, el sol evaporando el mar. Pero leyendo el análisis del texto, hay un detalle que me pareció fascinante, que es la transpiración. No estamos hablando solo de charcos secándose. Ah, la transpiración vegetal es vital. Es que las plantas actúan como bombas hidráulicas masivas. Extraen agua por las raíces y sueltan el excedente por las hojas, como vapor. O sea, el planeta entero está exhalando humedad. Es un mecanismo biológico colosal. Si miras un bosque tropical, no solo ves árboles, estás viendo un río vertical invisible, inyectando toneladas de vapor al cielo. ¡Wow! Y una vez que todo ese vapor está allá arriba, entra la segunda fase, que es la condensación. Y el material da un ejemplo exacto que me encanta. Es exactamente igual a cuando sacas un vaso frío de la nevera y se le forman gotitas por fuera. El vapor sube, se enfría y forman las nubes. Exactamente. Pierde calor, las moléculas se agrupan de nuevo en estado líquido. Y esas nubes son reservas suspendidas. Pero la atmósfera tiene un límite, lo que nos lleva a la tercera etapa, la precipitación. Que es cuando todo se viene abajo. Literalmente. Cuando la condensación supera lo que el aire puede soportar, la gravedad hace su trabajo. Lluvia, nieve o granizo dependiendo de la temperatura. Y ahí es donde entra la geografía para la cuarta fase, que el texto llama escorrentía e infiltración. El agua corre hacia el mar formando ríos o se filtra en la tierra. Y esa infiltración nutre las plantas, crea reservas de agua subterránea o sale por manantiales. Sí, y todo esto opera en conjunto. Sabes, si lo pensamos bien, el agua es como un pasajero en un tren que nunca se detiene. Me gusta eso. Sí, o sea, pasa del mar al cielo, del cielo a la tierra y de vuelta al mar. Nunca se baja del vagón, siempre está en tránsito.
Lo fascinante aquí es cómo esta danza tan compleja puede destilarse en algo tan simple. El texto nos da una frase mnemotécnica muy útil. El agua sube como vapor, se junta en nubes, cae como lluvia y vuelve al mar para empezar otra vez. Es el medio de transporte perfecto, mantiene todo vivo y en movimiento. Pero, a ver, esto me genera una duda. Si el agua es solo el medio de transporte, o sea, el tren, ¿cuál es el material de construcción que forma a los seres vivos que beben esa agua? Porque el agua por sí sola no hace el tronco de un árbol. Esa es una transición perfecta hacia el segundo gran pilar de nuestro análisis, el ciclo del carbono. El ladrillo de la vida. Literalmente, el texto lo define como el ladrillo principal de los cuerpos de todos los seres vivos. Pero lo interesante es que este ladrillo también está en el aire, el suelo y las rocas. El recorrido es increíble. Y empieza en un lugar súper contraintuitivo, ¿no? Como dióxido de carbono en el aire. Así es, comienza en el aire. Y aquí es donde las plantas son las verdaderas heroínas industriales. Ellas absorben ese dióxido de carbono y usando la luz solar mediante la fotosíntesis, lo transforman. Rompen ese gas y usan el carbono para fabricar su alimento y formar su propio cuerpo. Hojas, madera, raíces. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el carbono es literalmente un material de construcción, eso significa que cuando un animal se come a una planta, no solo está obteniendo energía, o sea, está robando los ladrillos de esa planta para construir sus propios tejidos. Absolutamente. ¡Qué locura! Si conectamos esto con el panorama general, la cadena alimenticia es una transferencia de materiales. El carbono pasa de las plantas a los animales que las comen y luego a los carnívoros. Nadie genera nuevos ladrillos, solo se los apropian por un tiempo. Todo es prestado. Todo. Y la regla de la naturaleza es que todo se tiene que devolver. Ese carbono retorna al aire mediante la respiración. Cuando exhalamos, botamos dióxido de carbono. Claro, devolvemos parte del ladrillo. Y también se devuelve a través de la descomposición al morir. O a una escala de tiempo mucho mayor al usar combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Pero la idea principal y la frase mnemotécnica del material para esto es que el carbono va del aire a las plantas, a los animales y vuelve al aire. Ok, entonces tenemos el agua, que es la logística y el transporte, y el carbono, que son los ladrillos para construir los cuerpos. Suena a que ya tenemos todo. Podría parecer que sí, pero tener ladrillos y agua es genial, aunque insuficiente, para que las plantas crezcan fuertes y para formar cosas biológicas mucho más complejas como genes, ADN o proteínas. Ajá. Necesitan un nutriente especializado. El problema es que este nutriente crítico está, digamos, bajo llave. Y esto nos introduce al ciclo del nitrógeno. El nitrógeno. Y aquí hay un dato del texto que me dejó súper sorprendido. El 78% del aire es nitrógeno. O sea, parece que hay de sobra. Estamos nadando en nitrógeno. Pero hay un problema crítico que menciona la fuente, ¿verdad? Un problema gigantesco. Es la gran paradoja de la abundancia. A pesar de que hay tantísimo nitrógeno en el aire, los seres vivos no pueden usarlo directamente. Ni las plantas, ni nosotros, nadie. Si respiras nitrógeno, simplemente sale igual que entró. No sirve de nada en ese estado gaseoso. Es como si nos estuviéramos muriendo de sed en medio del océano. Exacto. Y ahí es donde entran los verdaderos héroes microscópicos de este ciclo. El nitrógeno del aire es inútil hasta que intervienen unas bacterias especiales. Las bacterias del suelo y las raíces. Sí, ellas son las únicas que pueden tomar ese nitrógeno gaseoso inerte y transformarlo en sustancias químicas que sí son aprovechables. Oye, para que la audiencia lo visualice mejor, leyendo el texto pensé en esta analogía. Es como si el nitrógeno fuera una materia prima vital que nos envían por correo, pero viene en un paquete fuertemente sellado, como en una caja fuerte de titanio. Ajá, me encanta esa imagen. Y nosotros, ni las plantas ni los animales, tenemos cómo abrirlo. Las bacterias son las únicas que tienen las tijeras o la clave para abrir el paquete, prepararlo y dejarlo listo para que el resto de la naturaleza lo use. Y bueno, esto plantea una pregunta importante. ¿Te das cuenta de la absoluta dependencia que tenemos de estos organismos microscópicos invisibles? Es que sin ellas todo se detiene. Todo se derrumba. Sin esas bacterias, las plantas no podrían absorber el nitrógeno por las raíces para crecer y fabricar proteínas. Y si las plantas no lo hacen, entonces no pasa a los animales al comer.
No habría genes, no habría tejidos complejos. Y siguiendo la regla de los ciclos, esto también tiene que volver, ¿no? Por supuesto. Vuelve al suelo y al aire cuando otras bacterias diferentes descomponen los desechos o a los seres muertos. La regla de oro aquí es, el nitrógeno está en el aire, las bacterias lo preparan, lo usan plantas y animales y vuelve a empezar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, el texto tiene una especie de tabla final que resume esto perfectamente y creo que es clave para consolidar todo esto para quienes escuchan. Sí, esa tabla es el resumen perfecto. A ver, básicamente nos dice, primero, el agua es esencial para los procesos vitales y su ruta es del mar al aire a la tierra y de vuelta al mar. Exacto. Segundo, el carbono, que nos da la estructura y la energía, y va del aire a las plantas, a los animales y de vuelta al aire. Así es. Y tercero, el nitrógeno, necesario para el crecimiento, el cuerpo y los genes, que va del aire a las bacterias que lo preparan, luego a las plantas, a los animales y de vuelta al aire y a la tierra. Todo es un circuito cerrado perfecto. Y creo que la relevancia de esto para la vida diaria de cualquier persona es profunda. Cada vaso de agua que alguien toma, cada respiración profunda que hacemos, cada bocado de comida, todo eso es una participación activa en estos 3 ciclos eternos. No somos simples observadores mirando la naturaleza desde afuera. Para nada. Somos un punto de tránsito. La materia, literalmente, pasa a través nuestro. Es el sistema de reciclaje más antiguo y perfecto del universo. Y esto me lleva a un pensamiento final, algo provocado puramente por la mecánica que describen las fuentes. A ver. El texto menciona que la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón libera de golpe un montón de carbono que estaba guardado bajo tierra y lo devuelve al aire. Sí, millones de años de carbono almacenado. Y sabiendo que la naturaleza diseñó un sistema de ciclos con un ritmo y un equilibrio tan, pero tan perfectos para mover estos ladrillos a través del aire, las plantas y los animales, ¿qué sucede con el delicado equilibrio de este reciclaje infinito cuando una sola especie decide acelerar drásticamente la liberación de esos ladrillos almacenados hacia la atmósfera? Es una tensión monumental sobre la arquitectura de este reciclaje. Y es una excelente pregunta para dejar flotando. Totalmente. Lo dejamos ahí para invitar a la curiosidad y al pensamiento crítico de nuestra audiencia. Ha sido una exploración a fondo increíble. Hasta la próxima.